lo que es en construcción, en... Uy, qué pena, me salió con diseño. Lo que tiene que ver con ornamentación, lo que tiene que ver con construcción, fabricación de puentes, tanques, bueno, infinidad de cosas que prácticamente nosotros aplicamos que tiene que ver con la fabricación de esos productos y en soldadura. Entonces, pues me presento, mi nombre es Oscar Quiroga, llevo aproximadamente en el mundo de la soldadura 18, 19 años, en los cuales he pasado por todos los campos, entonces esa experiencia me ha dado para adquirir esos conocimientos y poderlos compartir con todos ustedes. Como les digo, agradezco al constructor, a todos ustedes por su espacio, por su tiempo, que nos estén acompañando y que tengan muy en cuenta todos estos conceptos que nosotros les vamos a ofrecer. Al final de la conferencia, pues vamos a dar espacio para si todas las personas que tengan aquellas dudas o aquellas preguntas, entonces por favor nos las vayan escribiendo en el chat y al final de la conferencia, entonces nosotros responderemos con gusto todas esas preguntas. Permítanme, entonces voy a compartir la pantalla. Ok, ¿me escuchan ahí? Por favor, me confirman si están observando la confirmo, pantalla. Oscar. Sí, te confirmo. Ok. Entonces, como les decía, mi nombre es Oscar Quiroga. Soy integrante del Instituto de Soldadura Huesarco. Me dedico a la capacitación práctica a todos los soldadores, en especial pues todas las regiones, todas las personas que llegan a nuestro Instituto de Soldadura. Y pues ya prácticamente, como les digo, tengo aproximadamente 18, 19 años ya de experiencia en este campo. Entonces, los que sí les voy a pedir un favor, por favor, las personas que tengan el micrófono encendido, por favor, apagarlo para no interferir y para que los demás participantes puedan escuchar la conferencia. Entonces, en este desarrollo de la conferencia vamos a ver 9 puntos importantes. Cuando yo les hablo de una capacitación teórica, pues se puede decir que la soldadura, casi el 95% es práctico, pero ese 5% es uno de los más importantes porque aquellas personas que entienden la parte teórica de lo que es los procesos de soldadura, pues entienden y manejan mejor todos los aspectos generales de la soldadura. Ahí es cuando nosotros hablamos de soldadores integrales. O sea, no es solo que sepan de realizar una aplicación, de manejar un arco eléctrico en un depósito de soldadura, sino también que tienen todos esos conocimientos prácticos que los van a hacer llegar a mejorar y adquirir más conocimiento en su profesión, ¿sí? En este caso, cuando estamos hablando de los soldadores, es en profesión. Entonces vamos a ver estos 9 puntos. El primero, la designación del proceso, las partes del electrodo revestido, la clasificación de los electrodos revestidos, la composición química de los electrodos revestidos, que es una parte muy importante, porque con ella nosotros podemos determinar a qué tipo de material nosotros podemos utilizar un electrodo específico. Tenemos también las características de aplicación, el almacenamiento de los electrodos con una parte fundamental, la limpieza de los materiales, fuentes de poder que ustedes pueden encontrar en los almacenes de constructor y la seguridad en los procesos de soldadura. Entonces vamos con el primer tema, que es la designación del proceso de soldadura. Acá en Colombia nosotros siempre nos regimos por unas normas o unos estándares específicos, que eso nos lo da la Sociedad Estadounidense de Soldadura, que es la AWS. Ellos, para determinar los procesos de soldadura mediante un estándar que es el de terminología y definiciones del en welding, que es el A3.0, entonces ellos nos designan los procesos de soldadura por unas siglas. En este caso, el electrodo revestido que ustedes conocen, la forma correcta de designar ese proceso es un proceso SMAW. Hay que destacar una cosa. Como estas designaciones se hacen prácticamente en la Sociedad Estadounidense de Soldadura, es importante que estas siglas se lean una por una. No se puede leer la palabra completa. Hay personas que tienen conocimiento, entonces ellos dicen que es un proceso SMAW, pero es un término que está mal dicho. Les recuerdo que son designaciones que nos dan de parte de la Sociedad Estadounidense de Soldadura, entonces el proceso se dice correctamente SMAW, donde cada sigla tiene un significado. Y en este caso, la S quiere decir shielded. En el caso de shield, que quiere decir protegido.
M de metal, A de arco, o sea, se puede decir del arco eléctrico, y la W de welding, que welding en el español nuestro quiere decir proceso de soldadura. Cuando hablamos de arco eléctrico, en este momento les puedo decir que solo por arco eléctrico existen 21 procesos de soldadura. Bueno, que los más comunes aquí en Colombia son 4 procesos de soldadura, que son los que muy comúnmente se escuchan en la calle, se escuchan en las industrias, se escuchan en los talleres. Uno de esos es el SMW, que es este que estamos hablando. Otro que es el GTAW, que es muy conocido como el TIC, o algunas personas lo llaman argón. También está el proceso GMW, que se conoce como MIG, y también está el FCAW, que es el flux core. Por favor, les pido el favor que apaguen sus micrófonos. Aquí para el señor José Cárdenas, no sé si de pronto tenga el micrófono encendido. Por favor, apagar eso. Bueno, ahora vamos a traducir estos términos a nuestro español. Entonces, quiere decir que es la palabra de welding, proceso de soldadura por arco metálico protegido, proceso de SMW. Aquí en Colombia también nosotros lo podemos conocer con su palabra electrodo manual revestido, que también está dicho, está bien dicho, pero siempre la palabra se tiene que decir completa, electrodo manual revestido o el proceso de soldadura por arco metálico protegido. Bueno, partes del electrodo revestido. Esto tenemos que ser muy enfáticos y que ustedes conozcan bien las partes de sus electrodos revestidos. Como tal, la varilla que ustedes encuentran en la mitad, ella hace la función de conductor eléctrico y aporte metálico. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de electrodos revestidos, por lo menos en el caso para aceros al carbono, pues entonces ese núcleo es de acero al carbono. Cuando estamos hablando de electrodos revestidos para aceros inoxidables, ese núcleo es de acero inoxidable. Entonces, ese núcleo, como hace la función de conductor eléctrico, ahí es donde fluyen los electrones para en sí encender el arco eléctrico y entre ellos genere un calor específico al charco de soldadura, el cual pueda fundir el metal de aporte, que en ese caso también viene siendo el núcleo, y también el metal base para que formen una sola pieza. Entonces es muy importante que siempre determinen el núcleo. Y el núcleo se puede determinar por diferentes diámetros, que ahorita en la siguiente presentación vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de diámetros que se encuentran comercialmente. Ahora muy bien, esa varilla, ese núcleo van a estar cubiertos por un revestimiento. Desde ahí es donde sale su nombre, electrodo revestido. Y esos revestimientos son los que nos van a dar las características de funcionamiento para el tipo de aplicación que nosotros queramos realizar, que también les voy a explicar qué tipos de revestimientos son los que existen. Bueno, entonces es importante que ustedes vean que siempre para que ustedes enciendan el electrodo revestido fácilmente entre cualquier pieza, entonces tienen que descubrir la zona del núcleo para que haga un mejor contacto y encienda el electrodo revestido. Si ustedes por lo menos encienden el electrodo revestido, hacen una aplicación aproximadamente unos 4 o 5 centímetros, y cuando ustedes retiran el electrodo revestido, pues entonces muy posiblemente este núcleo va a quedar cubierto con un poco de ese revestimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Retirarlo. ¿Cómo se puede retirar? Pues como todos están utilizando guantes de protección, solo lo que hacemos es limpiarlo con los guantes, o en algunos casos, entonces en alguna otra pieza que no haga contacto con arco eléctrico, podemos darle unos golpes para que se descubra ese núcleo y puedan encender fácilmente el electrodo revestido. Bueno, ahora, el núcleo nos sirve para determinar el diámetro del electrodo. Ojo, un tip importante. Ustedes siempre tienen que determinar el diámetro de los electrodos por el núcleo, o sea, por la parte donde se encuentra más descubierta. ¿Por qué les digo eso? Porque según las características de todos los revestimientos, no todos los revestimientos tienen
diferentes tipos de tamaños. Si ustedes observan bien estos dos electrodos, este que encontramos al lado izquierdo, que es el 7010A1, y este que encontramos aquí a este lado derecho, que es el WIS 18 o el E7018, ambos se puede ver que son como de la misma circunferencia, del mismo diámetro, pero solo porque lo estamos viendo por encima de los de revestimiento. Pero si observamos aquí el núcleo de esos electrodos revestidos, pues tienen diferentes tipos de núcleos. Bueno, entonces siempre se tiene que determinar es por la parte donde se encuentra descubierta, o sea, por el núcleo. Y comercialmente, aquí nosotros encontramos 4 diámetros de electrodos. El primero, y lo voy a nombrar en sistema americano y en sistema común, lo que es el sistema métrico decimal. Entonces, en sistema americano es 332 o en sistema métrico decimal es el 2.4 milímetros. Aquí ya encontramos de mayor espeso, de mayor diámetro, el de octavo, también encontramos el de 532 y también encontramos el de 316. Y abajo ustedes van a encontrar la equivalencia en lo que es el sistema métrico decimal. ¿Por qué es bueno que ustedes conozcan esos dos aspectos? Porque mucha gente de pronto conocen los electrodos por 3.2 milímetros. Hay otros que lo conocen por octavo. Incluso hay personas que cuando van a comprar soldadura dicen, véndame soldadura de la delgadita. Pero de la delgadita técnicamente se habla como el 332. Aquí en Colombia es muy común escuchar 332, octavo, 532 y 316. Cuando nosotros manejamos en milímetros es cuando ya hay procedimientos calificados de soldadura en donde los soldadores tienen que, mediante su conocimiento, determinar en esta escala de milímetros cómo tienen que manejar el diámetro del electrodo. Pero es muy común, 332, 2.4 milímetros, 1 octavo equivale a 3.2 milímetros, 532 equivale a 4 milímetros y 316 equivale a 4.8 milímetros. Ahora, indispensable que ustedes también cuando compren sus electrodos revestidos, pues también vean las fichas técnicas de cada uno de esos aportes metálicos, porque también podemos encontrar electrodos de 350 milímetros de longitud, de 300 milímetros de longitud y de 350 milímetros de longitud. Y como les digo, siempre determinar el diámetro del electrodo por el núcleo, por la parte descubierta, por donde ustedes van a colocar el electrodo a la pinza portaelectrodo. Y recuerden que el núcleo hace la función del conductor eléctrico. Por ahí es por donde va a traspasar la corriente eléctrica necesaria para hacer una aplicación, ahí sí como se dice, para fundir bien el depósito de soldadura en el metal base y el metal de soldadura para componer un solo metal soldado. Bueno, ahora, muy bien, ustedes ya pueden determinar mediante simple visión, o bueno, de pronto si no tienen esa capacidad de mirarlo solo por la simple visión, pues también podemos coger un calibrador y podemos determinar estos diámetros de los electrodos. Pero dependiendo el diámetro del electrodo, entonces, dependiendo del diámetro del electrodo, también depende también la capacidad de corriente que nosotros podemos aplicarle a ese electrodo revestido, que más adelante en la presentación les voy a decir, según el diámetro del electrodo, qué tipo de corriente nosotros podemos utilizar. Son tips importantes que ustedes van a hacer para que hagan unas aplicaciones aceptables y que queden sin nada de discontinuidades. Ahora, la clasificación de los electrodos revestidos, que es muy común que ustedes lo vean, que están impresos a la parte donde se encuentra el núcleo descubierto. En este caso vamos a tomar como ejemplo el E6013, que es uno de los electrodos con una característica de funcionalidad tanto en corriente alterna como en corriente directa. Bueno, entonces, esas siglas, como es el caso del E6013, quiere decir que la E nos va a determinar que es un electrodo, o sea que es un conductor de corriente. Los próximos dos números es el que nos va a definir la resistencia mínima a la tracción del depósito de soldadura. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos un depósito de soldadura y nosotros por lo menos sacamos unas probetas para realizarles pruebas de tensión y de tracción, ellos nos determinan que ese depósito de soldadura
va a tener una resistencia mínima de 60.000 libras por pulgadas cuadradas. Siempre ese número tienen que multiplicarlo por 1000. Ahí quiere decir 60.000 libras por pulgadas cuadradas de resistencia mínima a la tracción. Ya hay electrodos de 70.000 libras, de 80.000, de 90.000, de 100.000 y de 118.000 libras por pulgada cuadrada. Ahora, el siguiente número que nosotros encontramos, nosotros podemos encontrar dos números, o el 1 o el 2. Ahí nunca se va a encontrar ni un 3 ni un 4. Si es 1, quiere determinar que las posiciones de soldeo en que trabaja ese electrodo resistido va a trabajar en todas las posiciones. ¿Cuáles son todas las posiciones? Plana, horizontal, vertical, tanto en las dos progresiones, tanto ascendente como descendente y sobre cabeza. Entonces, siempre para las aplicaciones de soldadura existen esas 4 posiciones: plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. Y en vertical podemos encontrar 2 progresiones, tanto una ascendente como una descendente. Pero si en este caso de aquí este 1, ustedes encuentran un número 2, quiere decir que ese electrodo solo trabaja en 2 posiciones, que es la plana y que es la horizontal. O sea que con un electrodo de esos ustedes no pueden realizar aplicaciones en posiciones tanto verticales ni como sobre cabeza, debido a que a la composición química que también tiene su revestimiento, entonces queda difícil poder manejar ese electrodo en esas otras 2 posiciones. Entonces, si aparece el número 1, quiere decir todas las posiciones. Si que aparece el número 2, quiere decir que solo lo maneja en plano y en horizontal. Y el último dígito, que es en este caso aquí el 3, entonces nos va a determinar la composición química que tiene el electrodo revestido para su funcionamiento. Entonces ahí es donde nosotros vamos a observar ahorita que existen 3 grupos de electrodos, tanto los rutílicos, celulósicos y bajo contenido en hidrógeno. Ahora bien, aquí nosotros tenemos esta tabla donde nosotros podemos determinar qué tipo de electrodo revestido es el que nosotros estamos manejando. En este caso, aquí vamos a ver los dígitos del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, que son los que comercialmente ustedes pueden encontrar. El tipo de revestimiento, si ustedes en el último dígito, o sea, en este último dígito aquí, el que ustedes encuentran en la clasificación del electrodo, les aparece un 0 o un 1, quiere decir que son electrodos celulósicos. El 0 tiene alta celulosa y sodio y el 1 tiene alta celulosa y potasio. Cuando hablamos de electrodos celulósicos, quiere decir que son electrodos de alta penetración. O sea que son electrodos diseñados para hacer pases de raíz. En el caso cuando ustedes vayan a hacer una unión soldada y en un material galvanizado, uno de los electrodos revestidos que más se pueden utilizar para una correcta aplicación es el que termina en 1, en este caso como el 6011. ¿Por qué? Porque es un electrodo de alta penetración y al momento de que encienda el arco eléctrico en un material galvanizado, como es de alta penetración, va a ayudar a romper más ese recubrimiento encima que se llama el galván y los depósitos de soldadura van a quedar mejor aplicados. Bueno, pero asimismo, como existe el 0 y el 1, también hay un tipo de corriente y polaridad que se pueden utilizar. Ahora, así rápido les voy a decir, existen 2 tipos de corriente nomás, que es corriente alterna y que es corriente directa. En corriente alterna no hay polaridades. ¿Por qué? Porque la corriente alterna, ella va y viene. Ahí no existe ni electrodo positivo ni electrodo negativo. Mientras tanto que en corriente directa sí existen polaridades. O sea, existe el electrodo positivo o el electrodo al negativo. Bueno, cuando nosotros aquí hablamos que el dígito, por lo menos en el caso del 6010, que es un electrodo celulósico de alta penetración, se puede manejar con corriente directa electrodo positivo. Pero el caso del 6011
es un electrodo que lo podemos manejar tanto en corriente directa en electrodo positivo y también con corriente alterna. O sea, que ahí ustedes tienen que mirar las características de su fuente de poder o equipos de soldadura para que ustedes puedan ver si son aceptables y tienen las condiciones para poder soldar con un electrodo de estos. Casi siempre en todos los paneles de todos los equipos de soldadura aparece si son de corriente alterna, corriente directa, inclusive hay equipos de soldadura que tienen los dos tipos de corriente, tanto alterna como directa. Entonces eso quiere decir que este caso del equipo de este electrodo como el 6011 se maneja tanto corriente alterna como con corriente directa. Bueno, y si lo manejan con corriente directa, lo manejan con electrodo positivo. Ahora bien, 0 y 1 quiere decir que son electrodos de alta penetración. Ahora, en el caso cuando termina ese último dígito en 2, 3 o 4, vamos a poner en este caso como de ejemplo el E6013, que aquí termina 3, quiere decir que estos electrodos son rutílicos, o sea, son compuestos por óxido de titanio, que también se conoce así, el rutílico. Y los rutílicos quiere decir que son electrodos de baja y mediana penetración. O sea, ese es el electrodo revestido que comúnmente se conoce en la carpintería metálica. Bueno, es el más usado. Y una de las ventajas que tiene este electrodo revestido, una de las características muy importantes, es que ese electrodo le maneja tanto corriente alterna, tanto corriente directa como con cualquier polaridad. De la forma como usted quiera conectar su fuente de poder, ese electrodo siempre les va a funcionar. Por eso es uno de los electrodos que más se conocen y más se usan en todo el campo de la metalmecánica. Incluso para que un soldador adquiera habilidad completa, primero tienen que empezar soldando con electrodos rutílicos de baja y mediana penetración. Así como esas características como el sodio y el potasio hacen que los charcos sean estables y que se puedan manejar en todas las posiciones. Entonces, vuelvo y les digo, la característica del E6013 es que lo puede manejar tanto en corriente alterna como corriente directa y en cualquier polaridad. Y si encuentran los otros dígitos, pues también quiere decir que son electrodos de baja y mediana penetración, que también se pueden utilizar. Pero si en el caso del último dígito, como es 5, 6 o 8, y en este caso vamos a poner un ejemplo específico, como el E7018, quiere decir que es un electrodo para relleno y presentación. Entonces, la diferencia entre cada dígito es el tipo de corriente y polaridad que se está utilizando. Cuando estamos hablando bajo contenido en hidrógeno, tenemos de decir también que son electrodos de polvo de hierro. Y una de sus características que tiene su composición química y su revestimiento es que la mayoría también contiene polvo de hierro. Entonces ahí es muy importante que ahorita les voy a explicar por qué es importante estos electrodos mantenerlos en un horno que él va prácticamente a acondicionarlos a una temperatura específica para que la humedad relativa del ambiente no vaya a afectar su revestimiento y asimismo no vaya a afectar los depósitos de soldadura. Entonces, es importante que ustedes lleven en su mente que existen estos tres grupos: electrodos de alta penetración o celulósicos, electrodos de baja y mediana penetración o rutílicos, o electrodos de relleno y presentación, o electrodo, como se dice, bajo contenido en hidrógeno. Bueno, ahora bien, vamos a mirar características de aplicación. En este caso vamos a tomar el primero, que es un electrodo celulósico. En este caso es el E6010. Como nombre comercial tenemos Wesarco CIP10T. No importa el nombre comercial, lo que importa es la clasificación. En esta clasificación, E6010 quiere decir que es un electrodo de alta penetración, pero dependiendo su diámetro, eso es lo que una de las cosas que ustedes tienen que tener muy en cuenta, dependiendo su diámetro, que puede ser 332 o en octavo o en 532 o en 316, ellos en los catálogos del fabricante nos dan unas opciones para hacer un depósito que cumpla todas las condiciones. Y entre esos son los rangos de corriente. Bueno,
Los rangos de corriente son los que ustedes gradúan en sus equipos. Entonces, si están manejando, en el caso de un E6010, y tienen un electrodo revestido de 332, o en este caso de 2.4 milímetros, quiere decir que ustedes pueden manejar ese electrodo revestido desde 50 hasta 80 amperios. ¿Qué pasa si ustedes se desfasan? A ver, si ustedes lo dejan menor de 50 amperios, pues posiblemente la operatividad del electrodo no dé buenas condiciones de aplicación y muchas de las veces vaya a quedar faltas de penetración en las aplicaciones. Y si ustedes ven los depósitos van a quedar como abultados, como si fueran gotas grandes, no va a tener uniformidad. Entonces, en ese caso, tienen que ustedes siempre mirar el catálogo del fabricante. Si ustedes los dejan muy por encima de los 80 amperios, posiblemente pues ustedes también vayan a presentar problemas de socavado o inclusive de demasiado calor que le están inyectando a la pieza. Cuando se le inyecta mucho calor a la pieza, pues entonces va a cambiar su microestructura química de los metales y muy posiblemente se puedan generar tensiones o fisuras al borde de los depósitos de soldadura. Entonces es importante que ustedes vean que siempre en todos los catálogos ustedes van a encontrar los tipos de corriente deseables que se pueden trabajar según su diámetro del electrodo. Bueno, y en las clasificaciones que dicen E6010 y en AWS 5.1, que es la especificación para electrodos para acero al carbono. Siempre hay especificaciones diferentes, pero en este caso pues vamos a hablar de lo básico que son aceros al carbono. ¿Qué son aceros al carbono? Que es algo muy importante que ustedes tengan. Aceros al carbono son los que muy comúnmente ustedes conocen, el A36, donde ustedes lo conocen en barras, en ángulos, en perfiles H, en láminas Corroll, en las piezas de ornamentación, en las piezas de los muebles metálicos. Todo eso es acero al carbono. Ya pasa al siguiente, que es un acero inoxidable, que pues prácticamente se puede decir que es un acero que ya está oxidado. O sea, prácticamente que el oxígeno que encontramos en la intemperie no va a afectar su composición química. Los aceros los aceros al carbono se oxidan por esta simple condición, porque en nuestra intemperie, lo que nosotros respiramos, encontramos oxígeno. El oxígeno es el principal causante del óxido en nuestros aceros al carbono. Bueno, entonces son fáciles de determinar, como le digo, se pueden determinar tanto en láminas HR como en láminas Corroll. La lámina HR, que es laminado en caliente, son las que son negras, y las láminas Corroll, que es laminado en frío, que son las que se determinan como de color blanco. Bueno, vamos a ver un ejemplo aquí, un tema importante para lo que son electrodos de baja y mediana penetración, y tomamos como ejemplo el E6013, que son los electrodos comerciales que tenemos. Bueno, entonces, según el diámetro del electrodo, nosotros también vamos a poder determinar el amperaje que nosotros vayamos a manejar. Vamos a mirar, en este de 2.4 milímetros, puede manejar desde 60 hasta 100 amperios. Muy comúnmente el de 1/8, que es el de 3.2 milímetros, se puede manejar desde 90 hasta 130 amperios. Obviamente ustedes cómo van a hacer para determinar o cómo se va a poder trabajar, porque muchas personas siempre dicen, bueno, para la ornamentación varilla pequeña, obviamente, porque se están manejando espesores menores, ¿sí? Pero si ustedes ya van a tener que hacer una aplicación en una lámina de más de 1/4 de pulgada, ¿sí? Entonces ahí ustedes ya van a poder aumentar el diámetro del electrodo, porque así como aumentan el diámetro del electrodo, van a aumentar la intensidad de corriente y van a aumentar la penetración en esas piezas a soldar. Y es importante, bueno, pues que ustedes determinen primero el espesor de los metales que ustedes están soldando. Ahora, si vamos a mirar el caso del E7018, que es un electrodo de relleno y presentación, entonces existen los diferentes tipos de diámetros y los diferentes tipos de amperajes recomendados para manejarlos. En el caso de 1/8, entonces quiere decir que usted lo puede manejar desde 100 amperios hasta 145 amperios. Bueno, ahora, ustedes de pronto sí dicen, bueno, pero ¿cómo yo puedo? O sea, ustedes no son diseñadores. Pues prácticamente cuando hay procedimientos calificados, pues obviamente hay un diseñador que mediante una WPS
que es un procedimiento de soldadura calificado, nos dice, bueno, usted va a manejar un electrodo de 3.2 milímetros y usted lo va a manejar en el rango de amperaje entre 90 y 125 amperios. Bueno, pero hay personas empíricas que ellos de pronto no han escuchado el término de una WPS, pues entonces ellos lo hacen muy empíricamente y hacen el cálculo. No, pero si yo voy a manejar una lámina calibre 18, pues no, yo voy a soldar es con 332 y me toca puntos, porque una lámina de esas no se puede de correo. Si existieran electrodos de menor diámetro, pues entonces se facilitarían las cosas, pero comercialmente no existen. Entonces, si ustedes van a soldar una lámina de media, pero entonces ustedes ya dicen, venga, no, pero yo voy a soldar una lámina de media, pues yo ya no lo voy a soldar con un E6013, venga, lo voy a soldar con un E7018. Ven las características de aplicación de un E7018, dice que es un electrodo que maneja con corriente directa al electrodo positivo, pero pues ahí usted ya va a manejar, va a necesitar un tipo de máquina que tenga como un OCB mínimo de 80. Bueno, son prácticamente máquinas destinadas pues ya para soldar el S7018, pero hoy en día comercialmente se ven máquinas que son inversoras y que pueden soldar cualquier tipo de electrodo revestido. Entonces ya en su conocimiento, siendo empírico y eso, ya si ustedes ven que van a soldar una lámina de media, pues entonces ustedes posiblemente digan, no, sé que yo voy a hacer la aplicación es por un E7018. Primero que todo porque me va a garantizar que aquí como sus dos dígitos dice que el depósito de soldadura va a ser un poco más resistente, entonces quiere decir que ya va a tener 70.000 libras por pulgadas cuadradas el depósito de soldadura, que es un electrodo que yo lo voy a manejar en todas las posiciones, pero que es un electrodo de relleno y presentación. Y muy posiblemente vaya a aumentar la productividad, porque un electrodo entre mayor diámetro, pues el depósito de soldadura va a quedar más grande y ustedes van a poder aumentar su productividad, van a poder hacer rápido las cosas y va a quedar de una presentación aceptable. Entonces, es importante que ustedes también como compradores de electrorevestidos y de equipos siempre vayan a los catálogos de los fabricantes, porque ahí es donde se comparte toda la información. Entonces, es importante estas capacitaciones teóricas y como le digo, que así sea un 5% y el 95% sea práctica. Entonces, primero hay que determinar qué es el trabajo que yo voy a realizar para poder determinar cuál electrodo es el que voy a utilizar y qué diámetro es el que voy a utilizar. Asimismo, también, al momento de que yo determine el electrodo revestido que voy a utilizar, pues obviamente mirar si la fuente de poder o equipo de soldadura que yo tenga se acomoda a la necesidad para poder realizar esa aplicación. Bueno, ahora, es importante el almacenamiento de los electrodos revestidos. Cada electrodo cuesta, o sea, de dejar unos electrodos revestidos a la intemperie aproximadamente entre 30 a 40 días y después volverlo a utilizar, pues muy posiblemente encienda el arco eléctrico, pero las características de la aplicación van a cambiar. ¿Por qué? Porque es que no se almacenó correctamente esos electrodos revestidos. Entonces, aquí por grupos les voy a explicar cuál es el correcto almacenamiento de cada electrodo revestido. Vamos a mirar aquí, en los primeros que se encuentran, XL610, IP10T, IP710, quiere decir que estos electrodos, según su último dígito, son los celulósicos, o sea, electrodos de alta penetración. Cuando ustedes desempacan los electrodos, o sea, abren la bolsa, ustedes lo pueden tener aproximadamente a una temperatura no mayor a 40 grados centígrados. O sea, que tanto en tierra fría como en tierra caliente, ellos van a mantener su estado, pues obviamente sin ningún tipo de problema. Pero si ustedes dejan esos electrodos aproximadamente 30 días, como les digo, pues muy posiblemente el revestimiento, como la mayoría de ellos contienen polvo de hierro, o sea, quiere decir que son hidroscópicos, o sea, ellos van a adquirir la humedad relativa que se encuentra en el medio ambiente y la va a almacenar en ese revestimiento. No es lo mismo dejar un electrodo revestido aquí en la zona de Bogotá a dejar un electrodo revestido en la zona de la costa Caribe. ¿Por qué? La mayor temperatura, mayor humedad relativa. O sea que los electrodos revestidos allá van a durar menos. ¿Sí? Desde que los electrodos revestidos se encuentren sellados, o sea, ustedes utilizan, destaparon la bolsa, utilizaron los electrodos que necesitaban, pero ustedes inmediatamente cogen esos electrodos, cogen la misma bolsa, la tapan y le colocan una cinta,
pues entonces ellos van a durar muchísimo tiempo, porque van a estar aislados de la intemperie. Y no va a ser posible que esa humedad relativa se meta en el revestimiento del electrodo. Pero en el caso de los electrodos celulósicos o alta penetración, una vez obtengan humedad, o sea que ustedes en ese revestimiento vean como unas manchas blancas, quiere decir que ya están húmedos y esos electrodos no se pueden reacondicionar. O sea, es un electrodo que posiblemente falló. Y como les digo, puede encender arco eléctrico, pero van a quedar discontinuidades a la vista, como son porosidades, muy posiblemente porotúnel, porogusano, agrietamientos, va a quedar socavado, el comportamiento del funcionamiento no va a ser igual, entonces después ya le van a echar la culpa es al equipo, después que no, que es que el soldador llegó cansado, no, entonces todas esas cosas son esos aspectos y tips importantes que ustedes pueden llevar. ¿Para qué? Para que puedan realizar mejor las aplicaciones. Bueno, ahora muy bien, si vemos el SW613, aquí están los nombres comerciales, Super SW613, SIP14, Uruguay. Cuando estamos hablando de número 3, pues quiere decir que son electrodos rutílicos. Y entonces, una vez destapado, ustedes pueden mantener de 40 a 60 grados centígrados, o sea, se quiere decir que en una temperatura ambiente se puedan mantener. Pero ya después de un tiempo, ustedes ven que ellos van notándose de unas manchas blancas, quiere decir que el revestimiento adquirió esa humedad relativa, ustedes sí lo pueden recondicionar. ¿Dónde lo pueden recondicionar? En los hornos eléctricos de soldadura. Son hornos eléctricos que están diseñados para guardar los electrodos y que ellos nos mantengan una temperatura específica. Cuando estamos hablando que para recondicionarlos son de 120 a 140 grados Celsius durante una hora, quiere decir que ustedes cogen esos electrodos que ya tienen esas manchas, lo meten dentro del horno, un horno que nos garantice que haya entre 120 y 140 grados Celsius. En una hora ustedes lo sacan y ya lo pueden utilizar. Son electrodos que se pueden recondicionar. En el caso de los electrodos de relleno y presentación como el WIS 18, WIS 818, todos los electrodos revestidos de bajo contenido en hidrógeno, ellos, una vez ustedes destapen la bolsa, tienen que meterlos al horno. O sea que ustedes están trabajando constantemente y tienen que estar sacando el electrodo revestido del horno de soldadura. ¿Y por qué les digo que constantemente? Porque aquí muy bien lo dice. Una vez abierta, desempacados, tienen que estar de 120 a 200 grados Celsius. Pero si esos electrodos revestidos llegan a adquirir esa humedad, entonces tienen que reacondicionarlos, o sea, meterlos a ese horno de 260 a 340 grados Celsius de 2 a 3 horas. Muchas de las veces cuando la gente ya tiene esos electrodos así, entonces cogen el termo o el horno por la noche, meten los electrodos ahí, los revestidos, dejan el horno prendido toda la noche, al otro día cuando llegan entonces ya están reacondicionados. Pero entonces, como les digo, es importante que ustedes esos electrodos revestidos de bajo contenido en hidrógeno, una vez destapados, ya tengan el horno ahí. Bueno, si ustedes van a hacer la aplicación de no más de 10 electrodos revestidos, pues ustedes van a la tienda, compran los 10 electrodos, lo aplican y no va a haber ningún tipo de problema. Ya después de las 2 o 3 horas y más este electrodo revestido que es el E7018, como les decía, por sus características de lo que es la composición química, tiene bastante polvo de hierro, o sea, van a adquirir la humedad rápidamente. Si estamos hablando así, en la costa no pueden dejar un electrodo ahí encima aproximadamente 3 horas porque ya adquirió la humedad. Cuando hagan las aplicaciones, entonces el electrodo resistivo empieza a estallar, empiezan a haber porosidades, empiezan a haber discontinuidades, faltas de fusión, faltas de penetración, van a quedar los traslapes mal hechos, entonces van a haber cierto tipo de discontinuidades que no van a ser fáciles de manejar. Bueno, ahora, hay gente que llega y dice, no, coloquemos la teja de zinc, pongámosla ahí al sol y pongamos los electrodos ahí encima. Pues la teja de zinc no les va a aumentar más de 65 grados Celsius. Entonces es importante que ustedes tengan esos hornos. Y eso lo digo pues cuando ya las personas están acostumbradas todo el día trabajando con 70-18, todo el día trabajando con 70-18, pues entonces es muy bueno que obtengan esos hornos para ese almacenamiento. En el caso de los inoxidables, también dicen que se manejan de 120 a 150 grados Celsius y si los van a recondicionar, tiene que ser de 180 a 200 grados Celsius durante 2 o 3 horas. Importante,
Una vez recondicionados una sola vez, una segunda vez no se puede recondicionar ningún tipo de electrodo revestido. Entonces es importante que siempre uno vaya a mirar cuál es el tipo de trabajo que va a realizar y mirar cuál es la cantidad suficiente que uno necesita para realizar una aplicación de esas. ¿Para qué? Para no dejar electrodos revestidos por ahí encima de los talleres, ahí como descuidados, entonces que digan más adelante, no, pues cuando yo los necesite, entonces yo los cojo y ya, yo creería que eso ya, eso se hace la aplicación y ya. Y como uno de los ejemplos muy virales, y eso pasa mucho en los talleres, dicen, no, pues lo único que yo necesito es que la soldadura me pegue. Entonces, más adelante, cuando esté en la condición de servicio, entonces los electrodos van a fallar. El caso muy común de talleres donde hacen mantenimiento a los cárdanes, muelles, a lo que se conocen como las playas, donde arreglan prácticamente todo lo que tiene que ver con los camiones. Acostumbran a soldar los cárdanes de los camiones con E7018, porque una de las ideologías que se han inventado, pues que no se dice por tanto falta de conocimiento, de pronto empíricamente, dicen que la E7018 es la más buena porque la que más pega, y no es eso. Siempre las características de los metales van a tener su electrodo revestido. En sí, todos esos metales que manejan los cárdenes originalmente vienen en un material que se llama el SAISI 4341. En ese caso, esos cárdenes se tienen que soldar con un E118M o en uno de sus derivados de una soldadura especial que se llama el Hierro de 80 y tiene que haber un precalentamiento aproximadamente de 300 grados Celsius para que ustedes puedan realizar esa aplicación. Por eso es que muchas de las veces ya en condición de servicio no se va a fisurar el depósito de soldadura, sino que se va a fisurar la pieza por el borde de la soldadura. Todo eso es importante que lo sepan, o sea, poder determinar qué tipo de material estamos manejando. Bueno, pero pues eso se hace con conocimiento y capacitación. Ahora, cuando estoy hablando de limpiezas a la hora de soldar, y eso sí es una regla número uno que deben tomar todas las personas que apliquen soldadura, sea la pieza más pequeña o la pieza más robusta, siempre tiene que haber una preparación previa para poder realizar aplicaciones de soldadura con eficacia. Bueno, eh, ¿cómo podemos realizar esas limpiezas? Existen herramientas, gratas circulares, motor tools, discos abrasivos, discos de circonio. Y es muy importante eso porque es un ejemplo que toman mucho, de pronto, en el caso de mi jefe, él dice, ¿qué hace un médico antes de realizar cerrar una herida? Pues ellos inmediatamente cogen al paciente, lo lavan bien con alcohol, ¿sí? Y después llegan y lo cosen. Eso es un ejemplo. ¿Por qué? Porque es que en algún momento a nosotros también ya nos toman como este término. Nosotros somos cirujanos del metal. O sea, limpiamos las piezas y hacemos una aplicación con un componente para unir una sola pieza, ¿sí? Si nosotros garantizamos que haya una limpieza, pues entonces nosotros garantizamos que va a haber una perfecta condición de servicio. O sea, va a haber una correcta aplicación y que eso más adelante no vaya a fallar. Aquí tenemos dos ejemplos, una baranda de unos puentes y aquí al lado izquierdo podemos encontrar las aplicaciones que hacen el Instituto de Soldadura. Entre mejor haya aplicación, entonces se va a poder determinar que la calidad del soldador es buena. O sea, para eso la gente se capacita para realizar aplicaciones aceptables y que cumplan con la normatividad vigente. Aquí también podemos encontrar estructuras de altas dimensiones, no por el simple hecho de que estemos trabajando en alturas, entonces se nos olvide llevar las pulidoras o las herramientas para limpiar eso, y eso, como dicen, eso, métale ahí, eso cáigale, que lo importante es que pegue, muy posiblemente como esto no son cargas estáticas, sino que estos son cargas que van a estar en constante movimiento como este, entonces puedan más adelante fisurarse y puedan haber problemas en la condición de servicio. Bueno, ahora, esta foto que les voy a mostrar a continuación es un hecho real. De pronto algún día llegué a donde un taller y me mostraron eso. Entonces hay varias condiciones. Primero, no se limpió el material. Segundo, las características de aplicación, tanto amperaje como voltaje, no estaban bien situadas. Tercero, también había una alta deficiencia en conductores de corriente. O muy bien, la pinza masa estaba mal puesta, entonces no había buena conductividad eléctrica, ¿sí? Tercero, después de aplicar electrodos revestidos para poder aplicar un proceso
qué pena, después de aplicar un electrodo GMW, que es un proceso MIC, más adelante, si vamos a aplicar SMW, pues tiene que haber limpieza entre las piezas y hacia la inversa. Recuerden que los electrodos revestidos ellos van a dejar, cuando nosotros hacemos la aplicación, pues obviamente deja una capa de revestimiento, que es un mecanismo de protección para los depósitos de soldadura. Los electrodos revestidos es el único proceso que tiene doble mecanismo de protección, que es mediante la composición química y que es mediante el charco metálico de soldadura. Mientras tanto queda para procesos MIC, para procesos GTW, pues entonces se necesita gas de protección y metal de aporte. Bueno, entonces es importante que así sea del trabajo más mínimo, siempre se cuente con una buena disposición, tanto de las piezas de soldar, que haya una limpieza. De pronto, esto lo vemos en un exhausto, que eso es en un taller de cambio de exhaustos, y la gente acostumbra a soldar los exhaustos ahí puestos. Entonces le dicen al cliente, meta el carro, hágale que yo le tapo el huequito. Lo importante es que no salga el huequito, pero pues mire los resultados. Y más adelante, ¿qué van a tener que hacer? Pues van a tener que cambiar la pieza completa. Entonces, como les digo, importante, las limpiezas a la hora de soldar es indispensable. Vea, los electrodos revestidos no se pueden aplicar ni encima de pinturas, ni encima de aceites, ni encima de calaminas. Entonces, para eso existen esas herramientas y limpiar es fundamental antes de cada aplicación. Ahora, las fuentes de poder. Existen diferentes tipos de fuentes de poder. Bueno, existen unas compactas, existen transformadores rectificadores, existen inversores. Bueno, el transformador es aquel que le emite la corriente, prácticamente disminuye el voltaje y la entrega en corriente alterna. El transformador rectificador es el que coge esa misma corriente mediante un transformador, entonces la convierte en corriente directa. Ahora, los inversores son equipos que mediante un sistema, mediante una tarjeta, entonces van a disminuir la frecuencia, van a cortar la frecuencia y van a ser más económicos al momento de utilizar la corriente eléctrica. Pero las fuentes de poder se determinan también el tipo de trabajo que están utilizando. Este equipo es uno de los equipos, se puede decir, maletines pequeños que se pueden encontrar allá en constructor, pero son equipos que van a funcionar para electrodos de 332 sin ningún problema. La ventaja que tiene estos equipos es que se pueden manejar a 110 voltios y a 220 voltios. Entonces, por eso se llaman inversores. Ya estos equipos de aquí para allá ya manejan 220 voltios y 440 voltios. Y en el caso de los equipos que son estacionarios, como los motosoldadores, ellos ya prácticamente nos van a emitir la corriente necesaria y no lo pueden transformar tanto en corriente alterna como en corriente directa, dependiendo del transformador que él tenga. Ahora, ¿cómo escojo yo los equipos? Pues según el trabajo que voy a hacer. Si voy a hacer ornamentación, cualquiera de estos dos me van a servir. No hay ningún tipo de problema. Ah, no, pero yo ya quiero un equipo multiproceso, entonces ya vamos a ver que este le va a manejar el proceso GTW como este. Ah, pero la ventaja de este es que le podemos montar un rollo de alambre donde podemos manejar el proceso GMW, el más conocido como MIC. Pero no, entonces definitivamente ya voy a trabajar en astilleros y voy a manejar electrodos de 1/4 de pulgada, entonces voy a llevar este porque es un equipo robusto y que me va a servir para eso. Comparación de pesos de este a este pesa aproximadamente 5 veces este, pero porque es un equipo que es prácticamente diseñado para esas aplicaciones robustas. Y en el caso de este, que son equipos multiproceso, ya le manejan proceso GMW, FCAW, GTAW, SMAW, incluso en un equipo de estos se le puede montar una fuente de alimentación, por lo menos los tractores, para por lo menos soldar arcos sumergidos o en el caso automatizar procesos de soldadura. En el caso del proceso GMW, poder meterle un tractor donde prácticamente el tractor va a hacer la función del soldador y él va a hacer la velocidad de avance, las aplicaciones, ángulos de trabajo, que eso ya es una capacitación que más adelante iremos a dictar, que son 5 variables esenciales para hacer un buen depósito de soldadura. Bueno, entonces siempre que ustedes necesiten una fuente de poder, siempre van a determinar qué tipo de trabajo es el que ustedes van a realizar. Ahora, en el caso de seguridad en procesos de soldadura, es importante que ustedes cuenten con todos los elementos de protección personal.
Si no tienen chaqueta, pues bueno, pues que tengan un peto y unas mangas. ¿Qué hace el peto y las mangas? Nos van a cubrir de esos rayos que emiten nuestros depósitos de soldadura. En sí, él va a emitir dos tipos de rayos, que es el infrarrojo y el ultravioleta. El infrarrojo, que es el que nos quema, el ultravioleta, que es el que nos afecta a los ojos, por eso necesitamos de los buenos filtros. No importa la calidad de los elementos de protección personal, lo importante es utilizarlos. Hay varias personas que ellos hacen caso omiso a eso y a largo plazo van a empezar a tener problemas en la salud. En el caso del arco eléctrico no es que descalcifique, porque muchas veces un tip que llegan y dicen, no, es que el soldador tiene que tomarse 2 litros de leche diarios porque la soldadura descalcifica, ella no descalcifica. Lo que afecta es el sistema para generar calcio. Ella nunca le va a robar calcio a los huesos. Pero si nosotros contamos con estos elementos de protección personal, nunca vamos a tener ningún tipo de problema de esos. Y no solo la chaqueta, sino también las botas de protección. De pronto aquí yo estoy tomando fotos de algo que son costosos, pero de pronto, listo, unas botas de estas que pueden estar en el mercado sobre 250.000 pesos, pero hay botas de 45.000 pesos que nos cumplen con la misma función que estas mismas. En el caso de aquellos que por lo menos tengan botas con cordones, pues entonces lo bueno sería utilizar unas polainas. Recuerde que estamos trabajando con arcos eléctricos que ellos van a emitir salpicaduras y proyecciones. Salpicaduras y proyecciones son trozos de metal diminutos que prácticamente están saltando y salen calientes. O sea que si llegan a meterse aquí entre una de las botas, pues obviamente vamos a sufrir una quemadura. Muy importante el capuchón, también hay que cuidar el cuero cabelludo. Recuerden que la mayoría de los productos de soldadura por arco eléctrico producen salpicaduras que nos pueden estar afectando. Obviamente, nuestros elementos de protección que son los tapadores de inserción. Recuerde que no solo manejamos depósitos de soldadura, sino para realizar eso necesitamos herramientas mecánicas que nos van a ayudar a facilitar todas esas cosas. Entonces van a manejar diferentes tipos de decibeles, si van a manejar macetas, si van a estar en obras, pues pueden haber rotomartillos, pueden haber varias cosas alrededor que nos pueden afectar nuestro oído. Y esos problemas auditivos siempre se van a revelar a largo plazo, no va a ser al momento. Bueno, muy importante el respirador, porque es que todos los procesos de soldadura por arco metálico emiten gases metálicos, humos metálicos. Esos humos metálicos son partes, micropartículas metálicas que quedan suspendidas en el aire. Si ustedes las respiran, pues posiblemente ellas se les vayan a ir directamente a las vías respiratorias. Y al momento de que una persona no se coloca esos respiradores, entonces a largo plazo va a sufrir de una enfermedad que se llama cadmio, que el cadmio es prácticamente que van a afectar los bronquios de los pulmones y prácticamente va a dar una deficiencia respiratoria. Entonces es importante que ustedes tengan sus respiradores, obviamente que cumplan, que los filtros sean para humos metálicos. Las gafas de protección en todo momento, porque nosotros cuando estamos realizando aplicación también hay personas a nuestro alrededor que ellos pueden encender una herramienta, en el caso de una pulidora, de pronto pueden estar distraídas y nos puedan lanzar esa chispa y pues obviamente no es el hecho del término que dicen, no, pero es que preciso en el ojo, preciso en el ojo. No es que sea preciso en el ojo, lo que pasa es que nos puede saltar en toda la cara, pero lo que pasa es que el ojo es uno de los órganos más sensibles, o sea que van a sentir esas incomodidades también ahí. Entonces es importante que las gafas de protección estén presentes en todo momento. Los guantes de protección, obviamente, para el tipo de trabajo que estén realizando, de pronto dicen, sí señor. Qué pena, no le escucho. Bueno, seguimos. Las preguntitas ya voy a terminar, entonces a lo último, por favor, escriban las preguntas en el chat y vamos a empezar a responder. En este caso de estos guantes de protección, pues son guantes de protección caña alta, que son ideales para hacer aplicaciones de soldadura, en industria y eso, que de pronto, bueno, en la ornamentación eso dicen, no, yo no utilizo esa vaina porque es que no puedo ni coger un lápiz. Pero pues para eso existen guantes de baqueta, guantes más cómodos, pero lo importante es que ustedes lo utilicen. Porque primero que todo, ¿qué van a evitar? Que de pronto ustedes cojan una pieza caliente y se puedan quemar.
Segundo, que de pronto haya un mal contacto entre las dos piezas y entonces puedan sufrir una electrocutada así sea mínima, pero pues obviamente van a tener problemas de electrocución, ¿sí? Entonces, es importante que siempre los guantes estén lo más importante en las aplicaciones. De pronto había el término de un amigo mío decía, no, yo no utilizo guantes porque es que el cuero nace, en cambio los guantes valen harto. Entonces, eso son cosas que de pronto se tienen que quitar de la mente. ¿Por qué? Porque no importa el costo, lo que importa es el cuidado de nuestro cuerpo. Y recuerden que siempre nosotros estamos trabajando en caliente. Un depósito de soldadura siempre va a ser caliente. Entonces, para eso son todos estos elementos de protección necesarios. Y en el caso de los filtros o de las caretas, pueden existir caretas de estas que pueden estar sobre los 2 millones o pueden estar caretas que prácticamente cuesten 50.000 pesos con un filtro que valga 10.000, 50.000. Lo importante es que cumpla con la función. ¿Y nosotros cómo determinamos cuál es el filtro que nosotros necesitamos para realizar esa aplicación? Pues esta tabla se toma de un estándar de referencia de la Sociedad Estadounidense de Soldadura que se llama el ANSI Z49.1. Todos ustedes, si tienen por lo menos gafas de protección, entonces ahí en una patica o en la parte de arriba va a decir Z49.1 porque están certificados mediante ese estándar. Lo mismo los respiradores, lo mismo las caretas, inclusive lo mismo las botas, entonces ellas cumplen con una normatividad. Pero esta tabla nosotros la cogimos de la parte del Z49.1 en el numeral 42.2.1 donde dice los lentes de filtración. Y siempre deben estar de acuerdo con ANSI Z87.1 y la opacidad debe ser seleccionada de acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Soldadura a la tabla 1. Y aquí les presento la tabla 1. Y aquí en el lado izquierdo nosotros vamos a mirar el proceso de soldadura. Está proceso SMW, también pueden encontrar GMW, pueden encontrar FCW y pueden encontrar GTW. En el proceso SMW se pueden manejar electrodos desde 2.4 milímetros hasta un cuarto, o sea 6.4 milímetros. Y nosotros determinamos la opacidad del lente es según la corriente que nosotros estemos manejando. Entonces veamos atrás cuando decían que entonces un electrodo de 332 que manejaba entre 60 y 80 amperios, entonces nosotros vamos a poder determinar si vamos a manejar por encima de 60 amperios, entonces la mínima protección tiene que ser un vidrio número 7. Pero si vamos a manejar entre 60 y 160 amperios, la mínima protección que nosotros tenemos que utilizar es el número 8, pero el sugerido es el número 10. Ustedes van a una tienda de donde vendan elementos de protección, ferreterías, y ellas donde venden todos. Entonces usted dice, necesito que Magalfor y me venda un vidrio número 10. ¿Por qué? Porque son los que más se utilizan en este rango de amperaje. Por lo menos en el proceso GMW ya nos dicen que entre 60 y 160 entonces se puede utilizar un vidrio número 11. Entonces siempre el número del vidrio se define según el amperaje que nosotros estamos manejando. Entonces, todos estos tips son importantes que ustedes los tengan en cuenta. Es una parte teórica pequeña, porque si estamos hablando de un 5%, pues esto no abarca el 5%. Abarca el 5% también es muchísimo tema que se tiene que observar. Esto es importante ¿para qué? Para que ustedes lo tomen en práctica. De pronto, si hasta el día de hoy escucharon catálogos de soldadura donde no yo voy a poder ver mi amperaje y eso, entonces pues posiblemente ustedes pueden entrar a la página de los fabricantes, en este caso de ESAP, entonces ingresan a las páginas de ESAP, incluso con el círculo de especialistas, sea con constructor, pues obviamente también pueden averiguar dónde se van a dar los catálogos. Generalmente siempre los catálogos ustedes lo encuentran también en constructor con el círculo de especialistas. Y ahí ustedes pueden tener observar esa información. Una vez que ustedes la observan y la ponen en práctica, ténganlo por seguro que ya hasta después ustedes con la práctica se lo aprenden. Entonces ustedes ya saben que un electrodo, un E7018, usted lo puede manejar desde 90 hasta 125 amperios sin ningún tipo de problema. Si ya va a manejar una posición sobre cabeza, pues tengo que aumentar la capacidad de amperaje. Casi siempre yo sueldo una sobrecabeza, la sueldo en 122 amperios, pero lo que es una posición vertical ascendente la sueldo aproximadamente en 90 amperios.
Todo depende de la posición, del espesor del metal que uno esté soldando y esas características a uno le van a ayudar a que esos depósitos de soldadura sean óptimos y que haya una mayor eficiencia en todos los componentes que ustedes estén soldando. Esto es lo que corresponde a la capacitación del día de hoy. Ahí está mi correo electrónico por si requieren de alguna explicación técnica. Con mucho gusto nos pueden escribir oscarquiroga@sa.com.co. Por parte también de Constructor, ellos también nos pueden contactar y podemos ayudar en equipo a solucionar todas esas dudas. Agradezco a todos por su atención en este momento y pues vamos a la sesión de preguntas.